Buenos días, mi nombre es Joana García Cardona, estudio en el programa de Ingeniería Ambiental y estoy realizando mi propuesta de trabajo de grado, la cual es una monografía, cuya línea de investigación está contemplada dentro de la gestión y manejo ambiental. El título de la propuesta es evaluar la transformación de envases y empaques plásticos vacíos de agroquímicos en la elaboración de embaraderas como sustituto de la madera en cultivos del oriente antioqueño. La problemática actual en el oriente antioqueño específicamente se ha caracterizado por ser pues una región agrícola. Es una región en donde hay grandes cultivos en varios de sus municipios donde realizan pues la siembra de varios de lo que es maíz, papa, yuca, arberja, mora y también es floricultor como el municipio de La Ceja. Muchos de los municipios requieren, digamos, pues todos los cultivos requieren para el sostenimiento del mismo, pues el consumo de plaguicidas, ¿sí? Para hacer el control de las plagas y obviamente para mantener sus cultivos en estándares óptimos. Aparte de eso, se requieren para ciertos cultivos como la arberja y también digamos la hortensia, se requiere embaradera proveniente de bosques nativos, que es lo que comúnmente se ha utilizado para realizar este tipo de tutorados en los cultivos. Estas embaraderas siempre se ha extraído de bosques nativos y cualquier otro tipo de bosques, lo que ha conllevado a generar una deforestación que se ha ido incrementando durante los últimos años en la región. Otro de los problemas es que a raíz pues, del uso de envases y empaques de agroquímicos es qué hacer con esos residuos que finalmente son residuos peligrosos. Entonces entra en el tema de la disposición final de esos residuos porque se ha identificado pues que muchos de los campesinos, aunque se han dado, digamos, programas de educación ambiental para el adecuado manejo de estos residuos, pues finalmente ha evidenciado que esto no se realiza el triple lavado o que si lo hacen pues en fuentes hídricas. Entonces llegan y los hacen pues a la disposición final mediante enterramientos o peor aún quemas descontroladas o son depositados como residuos ordinarios. Entonces, obviamente, esto conlleva pues una afectación a los suelos y a las fuentes hídricas. Con este tipo de envases se ha identificado pues como esta problemática en el oriente antioqueño. Entonces, ¿cuál es la razón de realizar la monografía referente a los envases y empaques de agroquímico? Que debido a las actividades que se están llevando a cabo en el oriente antioqueño, que son principalmente agrícolas, pues se ve la necesidad de implementar buenas prácticas, que esté ligado a los cultivos, pues unas buenas prácticas agrícolas, pero que también tenga una consecuencia positiva y que tenga un impacto ambiental positivo. Entonces eso es lo que se quiere articular, la protección al medio ambiente. Aparte de eso, lo que queremos es, y lo que se ha tratado pues como viniendo ya con el tema de los residuos es no solo la disposición final, sino cerrar ciclos y valorizar los residuos, en especial en estos empaques y envases de agroquímico, que la disposición final pues comúnmente es, digamos, en un relleno de seguridad. Lo que se ha intentado es valorizarlos reincorporando estos residuos pues a la cadena del agro, nuevamente en el campo. ¿Y cómo se va a hacer? Se está haciendo realmente pues por programas que más adelante les estaré hablando, por programas de tutorado o para tutorado con el tema de embaraderas plásticas. Los residuos entran a una transformación para cerrar un ciclo, ser valorizados y llevarlos al campo en embaraderas plásticas. Es por esto que al utilizar este tipo de elementos que provienen de cultivos, por ejemplo la madera de bosques nativos, como les decía ahora se presenta una deforestación, pero ya con la transformación de los residuos de envases y empaques de agroquímicos, pues se compensa
esa deforestación que se necesita para los tutorados, pues entonces, ¿por qué no reincorporar un residuo que está siendo generado para que cumpla un ciclo dentro del campo? ¿Cuál es el objetivo principal de esta monografía? Es evaluar la transformación de envases y empaques plásticos vacíos de agroquímicos en la elaboración de varaderas para los cultivos, demostrando que son una alternativa para sustituir la madera de los bosques de la región. De los objetivos específicos está evaluar los diferentes métodos de disposición final de los empaques y envases de agroquímicos, determinando cuáles son las consecuencias para las personas y el medio ambiente, y realizar ensayos en embaraderas con diferentes tipos de materiales en los cultivos para demostrar cuál es la alternativa más efectiva y ambientalmente amigable. ¿Cuáles son los antecedentes? Los agroquímicos son utilizados para el control de plagas que poseen una marcada incidencia ambiental, así como pueden regular realmente positivamente el cultivo, pues también pueden crear todo lo contrario, produciendo un impacto ambiental, una contaminación a los suelos y las fuentes hídricas, tanto subterráneas como superficiales, y esto a su vez va a generar pues una intoxicación en los seres vivos, humanos y especies animales, de lo, pues, de lo cual pues hay un impacto ambiental por la utilización de este tipo de agroquímicos. En Colombia anualmente se tiene que más de 24 millones de kilogramos de plaguicidas, que son los reportes que se han tenido pues por parte del ICA. En el 2010 Colombia produjo 24.603.423 kilogramos y 25.159.093 litros de plaguicidas, siendo los fungicidas, herbicidas e insecticidas los más producidos y vendidos a nivel nacional. En el oriente antioqueño, muchos de los cultivos que se establecen pues requieren de un sistema de tutorado para su soporte, los cuales demandan una gran cantidad, como les decía ahora, de madera de bosques nativos para poder subsanar y sostener pues como los cultivos con los requerimientos que se necesitan. El 35% de los campesinos obtienen la embaradera de bosques naturales y el 40% de plantaciones. El 17% es de guado, que es siempre lo común que se ha visto pues en los cultivos y en el campo, especialmente en el oriente antioqueño. ¿Cuáles son las estrategias implementadas? Pues actualmente, desde la Corporación Autónoma Regional Cornare, se está para afrontar pues como este tipo de problemática que ha sido reincidente durante muchos años, eh, para, pues, para la utilización de la embaradera extraída de los bosques nativos. Cornare ha implementado pues como una estrategia de mitigación que también está contemplado pues como dentro del programa de postconsumo. Entonces, lo que va de la mano todo el tema de recolección, porque actualmente hay programas postconsumo donde se fomenta que se haga pues la recolección adecuada y la disposición final de este tipo de residuos de envases y empaques de agroquímicos, el tipo de lavado, pero que estos residuos no solamente se vayan a una disposición final, pues a un horno incinerador o a un relleno de seguridad o otro tipo de tratamientos y disposición final que comúnmente se realiza con ellos, sino que es fomentar el campo, fomentar el agro, es combatir el tema de deforestación a causa de las embaraderas de madera de bosques, y que vaya pues muy ligado a que si se genera un residuo, pues venga, vamos a coger este residuo y vamos a valorizarlo. Entonces, este residuo entra a ser una materia prima para hacer embaradera. Las características de esa embaradera es que son mucho más resistentes a la plaga, a la humedad, al sol y pues obviamente cierran un ciclo. ¿Cuál es el proceso? El proceso que yo les venía indicando es que de la generación de estos envases entran pues por programas de postconsumo, por campañas, son llevados a una planta de transformación de madera plástica, donde cogen todos estos envases de empaques de agroquímicos y son transformados, obviamente, con una tecnología, pues y con ya la maquinaria necesaria para hacer finalmente unos moldes, ser sacados en este tipo
de embaraderas. Estas embaraderas, como se ve en la fotografía, pues en el registro fotográfico nos muestra que es óptima como el tutorado para sostener el cultivo según los requerimientos, donde finalmente cerramos un ciclo. El flujo del proceso de valorización. Entonces, les decía, empieza con la recolección y transporte. Se hace un seguimiento donde se les capacita a todos los campesinos para que hagan una adecuada disposición llevándolo a los puntos que están destinados para su recolección, ¿sí? En donde está la recepción de envases, donde se debe hacer un triple lavado, o sea, se tienen que llevar pues como las condiciones para poder adecuadas para también que cuando el producto final salga, pues salga con unas condiciones que tampoco afecten el proceso y obviamente la salud de las personas, que haya un almacenamiento temporal, después hay una trazabilidad de residuos que se hace pues con el tema de entradas y salidas, y cuando ya entra el proceso, pues entra lo que es el secado del residuo, al lavado de los residuos, posteriormente entra al molido de los residuos, lo que es la obstrucción, el peletizado y toda la transformación pues, de estos residuos. Hay una selección de materia prima referente a estos envases que llegan, entra un sistema de control de molino, lavado y secado. También hay un almacenamiento provisional del material, donde se hace después posteriormente la extrusión de todos los plásticos y finalmente de pasar a todo ese proceso pues sale el molde plástico, en este caso pues la embaradera, donde tiene pues unos tamaños y unas dimensiones requeridas de acuerdo pues a lo que se necesita en el cultivo, finalmente convirtiéndose en la embaradera plástica, donde vemos que hay una innovación de productos que va ligado pues como a minimizar lo que está pasando con el tema de la deforestación, de la generación de los residuos. Entonces ahí abarca esta innovación de este producto, abarca varios ítems, en este caso varios impactos que se estarían generando, porque pues producir estos residuos, utilizarlos y pues disponerlos inadecuadamente generan impactos en la salud de las personas, en los animales, en un cambio, un impacto paisajístico, entonces las deforestaciones, entonces hay una agrupación dentro de esta innovación de producto que es la embaradera plástica que nos va a minimizar todos los impactos y todo lo que se ha detectado en la región a causa de la generación, porque se deben pues como ya para grandes cultivos implementar pues como el control de las plagas, el control del mantenimiento del cultivo con los envases y empaques de agroquímicos. Entonces finalmente hay un cierre de ciclo. Produzco, necesito en el cultivo mi agroquímico, hago todo el proceso, pero este entra a todo este proceso de transformación de madera plástica y finalmente se convierte en un insumo, en una materia prima óptima para, para el cultivo. ¿Qué me va a garantizar esto? Que son materiales que, como obviamente son provenientes de plásticos y tienen una duración muy superior a la embaradera tradicional, a la embaradera de madera, que pues obviamente estar al sol, al agua, pues se deterioraba, entonces eso aceleraba más el consumo de extracción de madera de los bosques. Entonces esta tiene una garantía de que nos puede durar, según los estudios, 100 años o más, dependiendo pues como el cuidado también que se le da a la embaradera, pero en comparación a la madera pues es un insumo que finalmente después de mirar pues como la viabilidad y de mirar varias opciones dentro de la disposición final y con todo lo que ya les he comentado, es la mejor alternativa para, para realizar, pues como valorizar los residuos provenientes de los empaques y envases de agroquímicos. Bueno, esta es mi propuesta de grado, mi trabajo de grado que es la monografía. Muchísimas gracias por su atención.